gráfico de Cristian. Sí. ¿Cómo era la magnitud y dirección del...? Ya saqué el grafo, pero no saben del programa que llega un poco tarde. O sea, intercambió... ¿Ustedes creen que la energía varió o no? ¿Por qué? Porque hubo un flujo másico, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué es lo que hago para hallar la magnitud o dirección de flujos de energía? ¿Qué planteo? Primera ley, ¿cierto? Tengo esto, ¿cierto? Ahora, ¿el sistema es estacionario o transitorio? Transitorio, entonces esto es diferente de cero. Ahora, como entrada, ¿qué tengo? Flujo másico. Y me piden hallar el flujo también de energía que yo intercambio con el entorno, ¿cierto? Entonces le pongo como un calor de entrada porque no sé la dirección y de acuerdo a la dirección que me salga lo voy a cambiar lo voy a cambiar. Ya, ahora, esto es energía interna 2 menos energía interna 1, ¿cierto? Este flujo másico, si bien este es flujo, lo de acá, cuando desglosamos la parte de la energía interna específica, entendemos que esto va a ser igual a masa 2 por energía interna 2 menos masa 1 por energía interna 1, ¿cierto? Y esto está en kilojoules, kilogramos, no es flujo, es solamente energía. Ahora, como esta variable no la tenemos y la tenemos como esto en sí, que es como una cantidad X que no la tengo dividida sobre el tiempo, solamente esto se va a convertir en masa. ¿Entienden? Y todo esto me va a salir no como flujo, sino en unidad de kilojoule o unidad de joule. ¿Entienden? ¿Sí? Ya, entonces esto va a ser menos la masa de entrada por la entalpía de entrada es igual al calor de entrada porque lo estoy tomando como esa dirección. Ahora, la masa final, ¿cuánto era? 93.19, ¿no? Si yo sabía que estaba en vapor sobrecalentado y en el estado final se mantiene la misma temperatura, pero 3 bar, ¿cuánta es la energía interna? 235.28. Ya. Menos la masa inicial, ¿cuánto es? 10.42 por la energía interna inicial, ¿cuánto es? Si está 1.5 bar. 37.15. ¿Segura? ¿Sí? Ah. Menos la masa que ingresó, ¿cuánto es? 82.77, ¿no? Y la entalpía de entrada es a estas condiciones, ¿cierto? Igual R22 a 4.25 bar y 10 grados Celsius. ¿Interpolar? Sí, porque solo hay 4 y de 4 de 4.5. Ya, a ver, dame los valores. Eso es presión. Eso es temperatura. ¿De 4 cuánto es? de 4 es 259.18. 250. Si súmalos entre 2 y súmale 1. Creo que acá tenemos 258,7. Ya, 258.7. Ahora, esto lo reemplazamos ahí, 258.7 va a ser igual al calor de entrada. Entonces, ¿cuánto nos queda de calor de entrada? ¿Puedes volver a explicar lo que no pude grabar?
56. 57. Ya. Entonces, como al inicio nos pedían magnitud y dirección, y no sabíamos si era un calor de entrada o un calor de salida, lo tomamos como un calor de entrada, y nos sale negativo, significa ¿cómo era ese calor? O sea, del sistema al ambiente, ¿cierto? Ya, y esa es toda la parte A y B, que es la parte más sencilla, que es lo que han ido viendo hasta ahora en lo que han hecho en balance de energía, como ven. Tenían acá especificado el sistema, tenían las condiciones del tanque, o sea, sabían que era un tanque rígido, tenían el volumen, tenían que inicialmente el tanque estaba a 1.5 bar y 10 grados Celsius, fijaban estado y podían acá hallar ¿qué cosa? El volumen específico. ¿Por qué? Porque el volumen específico es volumen entre masas, sabemos el volumen y podríamos hallar la masa, ¿cierto? Ya, ahora, en la segunda parte, sabíamos que era el llenado, el proceso de llenado sucedió de manera isotérmica y hasta que la presión dentro del tanque sea 3 bar. O sea, significa que acá, en este estado final, este es 1 y este es 2, se dio a 10 grados Celsius y a 3 bar igual. Fijamos estado igual, estado vapor sobrecalentado, hallamos el estado 2, el volumen específico, hallamos la masa 2 y sabemos que la masa que ingresó va a ser la masa final menos la masa que había inicialmente, ¿cierto? Esa es la masa que ingresó. Luego nos pedían determinar la magnitud y dirección del flujo de energía. Hicimos balance de energía, todo. Sabíamos que era un proceso transitorio porque si hacemos balance de masa sabemos que la masa, el volumen y el control va a variar de acuerdo a un flujo másico de entrada porque no hay nada que esté saliendo. Claro, y nos dimos cuenta de que esto era diferente de cero, lo desglosamos y todo, y bueno, lo reemplazamos y el calor nos salió negativo porque lo tomamos como una dirección X, como calor de entrada. Si lo hubiéramos tomado como signo contrario nos hubiera salido positivo porque era un calor de salida. Y esas eran las primeras dos partes. Ahora, la tercera parte nos pide determinar la entropía generada. Apunten esas claves ya. Nos pide determinar la entropía generada si la temperatura de frontera es igual a 30 grados Celsius. ¿Qué es lo que hago para determinar la entropía generada? Claro, segunda ley, balance de entropía, que es lo mismo que el balance de energía, sino que expresado de una manera más o menos diferente para el concepto en sí mismo. Esto es S2, flujo másico de entrada por entropía de entrada, menos flujo másico de salida por entropía de salida, más la sumatoria de los flujos de calor sobre la temperatura de frontera, más la entropía generada, ¿cierto? Ya, ahora, esto de igual modo se ve en el sistema, ¿cierto? Y la parte de acá, todo esto en la frontera. Ahora, como les dije y como les vengo diciendo en las semanas anteriores, lo que nos interesa, la primera ley que nos interesaba, hallar las magnitudes y las direcciones de los flujos de calor o flujos de energía que están haciendo que la variación de energía en el sistema cambie, o que, no sé, haciendo que algo en el sistema cambie, ¿cierto? Ahora, en segunda ley lo que nos interesa es ver si el proceso es posible o no. Y eso lo determinamos de dos maneras. Para ciclos lo determinamos con ¿qué? ¿Se acuerdan? Para ciclos. Con eficiencia, claro, eficiencia real y la eficiencia de Carnot, que era una eficiencia ideal, más o menos, ¿no? Sabíamos que si la eficiencia real era mayor que la ideal, el proceso era imposible. Si era igual, era porque el proceso era posible pero reversible, y si era menor, era porque era irreversible, ¿cierto? Ahora, de igual modo acá lo vemos a través de la entropía generada. Si es igual a 0, el proceso es posible, pero reversible. Si es menor que 0, el proceso es imposible. Y si es mayor que 0, el proceso es posible, pero representa irreversibilidades. ¿Ya? ¿Entendieron? Entonces, ahora lo que vamos a hallar ahora es esto, ¿cierto? Ya. Esto, de la misma manera que en balance de energía, no es igual a 0, ¿por qué? Porque es transitorio, ¿cierto? Entonces, esto va a ser S2 menos S1, no hay flujos máxicos de salida, solamente de entrada, menos la masa de entrada por la entropía de entrada,
este flujo de calor, ¿cómo estaba? Negativo, ¿cierto? Sí. Era menos un QS. Entonces, pasándolo para el otro lado va a ser más QS entre la temperatura de frontera, va a ser igual a la entropía generada. ¿Cierto? Ya, ahora, esto va a ser la masa final por la entropía 2 menos la masa inicial por la entropía 1. Esto igual la masa que ingresó por la entropía 2 más el calor de salida sobre TF es igual a la entropía generada. ¿Cierto? Igual, lo mismo. Ahora, ¿cuánto es ese 2? Si sabemos que está en 10 grados y 3 bar. ¿Cuánto era la masa final? Perdón, no lo apunté. La masa final 93,19. Ya. Y la entropía 2, que también va a ser cerro promedio porque no tienes que bipolar, ¿no? ¿Ese 2? No, sí, Claro, es 3 bar y 10 grados Celsius. ah, ya sí, es 1,0120. 1, ¿cuánto? 0,120. Ya. ¿La masa inicial cuánto era? 10 y algo, ¿no? 10,42. 10.42. Por el S1, ¿cuánto es ahí? Creo que sí tienes que calcular porque son 95. No. No, 1,0854. Ah, no, en la entrada, ¿no? Menos. ¿Cuánto salía esto? Creo 83 puntos y algo. 82,77 más. No, por la entropía, ¿cuánto era? Ahí tiene que interpolar. Sí, sí, y bueno, el calor de salida es el que está acá, que es 1957 kJ. La temperatura frontera, ¿en qué unidades? ¿Celsius o Kelvin? Kelvin. Kelvin, entonces sería 30 más 273, ¿es cuánto? 103. La entropía creo que será 0,9726. 9726. Entonces, reemplazando esto y ¿cuánto nos sale la entropía generada? Vamos a buscar. Sale 8.96. ¿Sí? Y entonces significa que el proceso es ¿qué? Es posible, pero presenta irreversibilidades. ¿Qué pasa si les preguntan, no sé, en el examen, les dicen cuál creen que fue la principal irreversibilidad para que el proceso no sea, o sea, totalmente reversible, no sea... ¿Cuál fue la principal irreversibilidad? ¿Cuál creen? El calor, ¿cierto? O sea, lo ven acá, saben que es uno también de las principales fuentes de reversibilidad que les menciona el libro, ¿no? Ya. Ahora, en la última pregunta nos dice si en vez de R22 se emplea amoníaco para el llenado de tacos, o sea, si en vez de esto se emplea amoníaco, todas las sustancias en vez de R22 sea amoníaco, teniendo los mismos estados iniciales o finales, la entropía generada será mayor, menor o igual. Aquí les hago dos preguntas. Te dice que en vez de empleas R22 empleas amoníaco, ¿cierto? Ya. La variación de entropía sería la misma, mayor o menor. La variación de entropía. O sea, cambias Si todo es igual, solamente cambias la sustancia. No, acuérdense, la entropía, ¿qué es la entropía? Una propiedad, ¿cierto? ¿Y de qué depende la propiedad? Los estados. Si los estados son iguales, o sea, yo llego a la misma presión, a la misma temperatura, la misma presión, a la misma temperatura, ¿la variación de entropía va a ser la misma?
Pero no, Sí. no es otra sustancia. Claro, o sea, sería evaluar, o sea, sería más o menos evaluarlo, pero en este caso sería más o menos igual porque no va a haber mucha variación. Lo que sí va a variar bastante es esto, porque tú cuando haces balance de energía tomas en cuenta varias cosas, o sea, tomas en cuenta, uno, para hallar el calor, tomas en cuenta las entalpías y las energías internas, igual que acá, así sí, sería cuestión de evaluarlo. Pero si les dicen, no sé, ¿qué pasa si el proceso 1 se empleó en 15 segundos, ya? El proceso 3, el proceso, no. Se hizo el mismo proceso pero con la misma sustancia, pero se hizo en 2 horas. ¿En cuál de los dos procesos, o sea, ambos fueron lo mismo, todo fue lo mismo, la diferencia fue el tiempo en que se realizó? ¿En cuál de los dos procesos hubo una mayor variación de entropía? Igual, ¿cierto? Es como les dije esa vez con los diagramitas, o sea, no importa si, no sé, está Mixi y sube el piso del 1 al 11 y ella sube por ascensor, empieza al mismo punto y sube al mismo punto, o sea, va a tener una variación de entropía, y Cristian sube el piso 1 desde un punto, pero decide ir recorriendo todo de piso en piso hasta el 11 y llega al mismo punto que Mixi. Pese a que tuvo un recorrido más largo, si inició en el mismo punto y terminó en el mismo punto, la variación de entropía es la misma. Sí, ¿cierto? Ya. Ahora, evaluando este caso, si se hubiera empleado amoníaco en vez de R22, ¿cómo sería la entropía generada? A ver, evaluamos desde acá. Desde la parte de primera ley. O sea, los volúmenes específicos, obviamente va a salir, la relación de masa va a salir casi la misma. O sea, obviamente aumenta uno y va a disminuir la otra propiedad. Eso no va a variar mucho. Acá. Veamos en la parte de las energías internas y en la parte de las entalpías. En el estado 2, si es amoníaco y está a 3 y 10 grados Celsius, ¿cuánto sería la energía interna? Sí, 1.5 y 10 grados. Ya. Y en el otro estado. 1345,80. Ya, ahora veamos el volumen específico al inicio. Lo mismo, por eso que lo hacemos por sobreindado también. 1.5 bar y 10 grados Celsius. ¿Pero como cuánto? 90,35. Ya. ¿Y el 2 cuánto es? 0,4425. Ahora, comparando estos dos valores con los dos iniciales de R22, ¿son mayor o menor? ¿Mayores o menor? Menores. ¿Cuánto es? ¿Mayor? Ya. Entonces, esos son mayores y los volúmenes son los mismos porque no están cambiando. ¿La masa va a ser mayor o menor? Menor, ¿cierto? O sea, esta de repente va a ser un poco menor, esta por ende también, y esta por ende también, ¿cierto? Ahora, fíjense la diferencia entre estas dos magnitudes. Entre 235 y 237 hay 2 puntos de algo, ¿cierto? Ahora, entre estas dos magnitudes, entre 1354 y 1345, ¿cuánto hay? Un poco más, ¿cierto? Entonces, si reemplazamos el calor, ¿cómo nos saldrá? Menor, ¿cierto? Saldrá menor a comparación a lo que nos salió con R22, ¿no? Ahora, si eso nos sale menor y lo reemplazamos acá, o sea, esto obviamente va a cambiar, estos dos, ¿cierto? Y esto, que es lo que más me causa reversibilidad en mi sistema, es el calor, ¿cierto? Entonces yo lo que más tengo que evaluar es eso en cuestión cómo ha hecho que varíe el proceso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la entropía generada depende del proceso. Ahora, si yo evalúo esta magnitud que está acá, y va a ser menor, y la temperatura de frontera es la misma, ¿cómo sería la entropía generada? ¿Mayor, menor, igual? Menor, ¿cierto? Entonces, tienen que evaluar eso, dense cuenta. O sea, si bien es importante evaluar estas dos magnitudes también porque forman parte en sí del balance de entropía,
lo que más influye es que haya irreversibilidades en el sistema, que es lo que esto me está diciendo, es qué cosa, el calor, ¿cierto? Entonces lo que yo analizo primero es esto, ¿ya? Y esa era creo que toda la pregunta. A ver. En ese caso, si estuviéramos en el examen, ¿tendríamos que comprobar todo de nuevo o podríamos explicarlo simplemente? O sea, sí, podrías explicarlo también. Sí, porque, o sea, sí va a ser así por mismo de que eso es tu principal fuente de universidad. Sí podrías explicar. Pero si te da tiempo, te sugiero que lo hagas. Incluso ni siquiera comparando, solo con flechitas. O sea, si uno sube y el otro tanto. Como ya no hemos calculado nada, sino que sabemos que si el otro aumenta va a disminuir el otro y cosas así. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda en general? La generación de entropía es entonces igual o menor. ¿Qué? Menor. Claro, porque este va a ser menor y esa es una suma. Si fuera negativo y este fuera menor, eso sería mayor, ¿cierto? Como es una suma, no. Ya, ¿están claros mayormente con esto? ¿Sí? Ya, ¿les parece? ¿Quiénes vinieron a Yelapaña el lunes? Ustedes dos, ¿no? ¿Entendieron bien el ejercicio del círculo? O sea, me dieron un poco. Yo no vine. ¿Sí? Y entonces vamos a ver, hacemos otro ejercicio ya. Ejercicio teórico. Sí, fue la segunda. Primera y segunda. Sofía, en el hito 3 venir como que preguntas teóricas. Sí, en el hito 3 normalmente siempre les viene como 30 puntos, creo, no estoy muy segura ahora cómo va a ser, pero siempre les viene preguntas teóricas. O si no les viene teóricas, les viene una pregunta para resolver así como está. Y en la segunda, o sea, en el último ítem, así como que si tal cosa fuera tal cosa, te ponen otras suposiciones. Acuérdense que en el caso cuando les pidan evaluar, siempre cuando les piden evaluar cualquier cosa sobre cualquier máquina térmica, si es posible o no, por ejemplo, dicen que, no sé, un inspector X dijo de que diseñó tal proceso, diseñó un ciclo de refrigeración que tiene una, no sé, con una eficiencia del 95%. Él dice eso, ¿ya? Pero ustedes, no sé, los contratan ustedes de repente para evaluar si lo que dijo el señor es cierto o no. ¿Qué es lo que hacen? Carnot, claro. Saben que la eficiencia, el 95% de la que estoy diciendo, puede que sea la eficiencia real. O de repente es la ideal. O sea, lo que ustedes tienen que hacer es evaluar primero la eficiencia real, ver si mi eficiencia real me salga un tal número y luego evaluar la eficiencia que igual ideal. Y siempre la eficiencia real tiene que ser menor o igual a la ideal. Nunca puede ser mayor. Ahora, yo les pregunto algo. Se los he repetido en varios Yelapañas y se los pregunto porque mayormente siempre lo pregunto en Hito. ¿Por qué la eficiencia de Carnot, a pesar de ser la máxima eficiencia, y bueno, yo sé que el ciclo de Carnot es irreversible, está conformado por dos isotérmicas y dos adiabáticas, ¿cierto? O sea, yo sé que no hay presencia de reversibilidades en el ciclo Carnot. ¿Por qué pese a ello, con Carnot cuando yo saco la máxima eficiencia, nunca es el 100%? De acuerdo a la máquina. ¿Qué? De acuerdo al proceso de la máquina. Ya, pero ¿tú crees que habrá una máquina que en Carnot llegue a la eficiencia al 100%? ¿Por qué? Ya. No, pero si no hay irreversibilidades. ¿Qué es lo que crees que pasa? O sea, no se acuerdan que Carnot, corríjanme si no es esto ya, pero lo que me acuerdo que es para ciclos de potencia es 1 menos TF entre 3E, ¿cierto? Sí. Ya, ahora, si yo quiero que esto sea igual al 100%, o sea, que sea la unidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Este debería ser muy bajo o este debería ser muy alto. Entonces, lo que yo tendría que hacer es que ¿es F entre C o C entre F? Entonces, si que es mi temperatura del foco frío, esta es mi temperatura del foco caliente, o sea, se dan cuenta que yo tendría que, o aumentar mucho la temperatura, o sea, gastar mucha energía para que aumente mucho mi temperatura, u otro, hacer que baje mucho mi temperatura, ¿cierto? Que me llegue de repente a, no sé, por debajo de los 0 grados Celsius.
¿Y ustedes creen que eso es posible? No, ¿cierto? O sea, hay un principio, el tercer principio de la termodinámica que habla sobre el cero absoluto y todo eso. No lo ven, pero más o menos venlo sí. O sea, sí. Para que esto llegue a ser uno, eso tendría que ser muy bajo, el otro tendría que ser muy alto, ¿cierto? Entonces, eso es como que casi imposible lograrlo en un ciclo, en un proceso en sí. Entonces, es por eso que nunca, por más que tú hayas Carnot, por más que sea lo ideal, y por más que eso sea con cero irreversibilidades, nunca va a llegar a ser 1 o a ser 100%. ¿Ya? Es al revés. Sí, yo también creo que es entre este. No, o sea, el TF menor tiene que ser menor. Sí. Y el TS. Ahí la flechita. Ya. Sí, pero más o menos se dan cuenta en eso, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿qué otra cosa más molestosa que no entiendan sobre esta parte? Va a venir ¿crees que venga coeficiente de operación? El coeficiente de operación es más o menos como la eficiencia. Me confundo con eso. O sea, porque es como si fuera la eficiencia, pero de ciclos de refrigeración y de bombas de calor. Es más o menos lo mismo. O sea, lo evalúas de la misma manera como evalúas esto. O sea, igual vas a tener un máximo y tienes uno real. O sea, tómalo como si fueran eficiencias. Y es lo mismo, lo mismo. Dense cuenta que evalúan y evalúan lo real. Y de acuerdo a eso ven si el proceso es posible, reversible o reversible, ¿ya? Posible, imposible, reversible, creo, ¿ya? Y evalúan más o menos eso, ¿ya? Y acuérdense que cuando les dan procesos en general en sí, o sea, si les dan proceso de... Esa vez que hicimos uno que era, no sé, un cilindro y salía algo, ¿cierto? Fíjense bien en qué punto están evaluando sus propiedades, porque si yo les pregunto, no sé, ¿cuánta masa está saliendo? Yo les doy el estado inicial. Yo les doy el flujo másico, las propiedades del flujo másico que está saliendo, la temperatura, presión, puedo fijar estado. Y luego les doy las propiedades cuando ya dejó de salir flujo, que es el estado final. Porque cuando llegó, por ejemplo, acá está un bar y tantos grados, y acá yo digo que cuando llega a 3 bar, el proceso es isotérmico, pero cuando llega a 3 bar, deja de salir flujo másico. O sea, en ese, pónganle que haya una varilla, claro, no sé. En ese momento la varilla se bajó y dejó de salir flujo. Si yo les pregunto que evalúen, no sé, la entropía generada, que evalúen si hay, no sé, algún flujo de calor que está saliendo del sistema, ¿en qué punto lo evalúan? Tienen que tener dos estados, ¿cierto? En el inicial, obviamente, porque son las condiciones iniciales y vas a ver cuánta masa ha salido. Y en ¿cierto? No se confunden en evaluarlo ¿Por qué? Porque imagínense algo, o sea, como les dije, son 3 personas acá. Las 3 personas están saliendo del aula. Estado inicial, aquí, si ellos son mi sistema, sé que esas 3 personas, de inicio tengo 3, póngale cada una pesa 1 kilo, ¿ya? 3 kilogramos de masa, ¿cierto? Y yo quiero hallar cuánta entropía hizo que varió en mi sistema de acuerdo a ese flujo que salió. O sea, ¿qué es lo que hago? Si yo evalúo, ese es mi estado inicial, ese sí sé que tengo que evaluarlo. Ya, ahora, el estado final lo tengo que evaluar, ¿por qué? Porque yo sé que la masa que ha salido, o sea, si ha salido solamente una persona, la masa que ha salido van a ser la masa final menos la masa inicial, ¿cierto? Porque es la masa que ha salido, ¿no? Perdón, la masa inicial menos la masa final. Si lo evalúo en el estado inicial, cuando sé que hay 3 personas, y en el estado final, cuando sé que hay 2 personas porque una se fue, ¿cierto? No lo evalúo mientras que está ocurriendo el proceso, o sea, mientras que está saliendo la persona, porque yo no sé si solamente va a salir una persona o van a salir más. ¿Entienden? Y eso va a hacer que varíe toda mi ecuación. ¿Sí entienden más o menos? O sea, cuando tienen estado inicial y final, siempre evalúan esos dos, el inicial y el final. Nunca evalúen la parte o sea, mientras que está saliendo algo. No, porque mientras que está saliendo ustedes no saben cuánto más o hasta cuánto va a parar de salir el flujo. ¿Entienden? Y eso es mayormente es más o menos lo que confunde. Lo demás, o sea, esta parte del no es muy complicada. Como se dan cuenta, es muy parecido a lo que es la primera ley. Bien parecido a la primera ley. Y no es muy pesado. ¿Tienen alguna duda sobre el hilito en general? ¿O tienen preguntas para hacer? ¿No? ¿Esto cómo va a ser? ¿Puedes cortar tu grabación, por favor? ¿Puedes cortar tu grabación? Porque ya no voy a hablar sobre